Bienvenidos a otro video más de resumen ejecutivo. Vamos a explicar en este video cómo emitir gráficos de demografía, gráficos de comportamiento de mercado y comparativos para lo que hace referencia a tasas de colocación y de captación. Para esto vamos a ingresar al icono llamado captación y colocación. Una vez que ingresamos a esta opción, el usuario va a disponer de 3 variables para realizar la emisión de gráficos. Va a poder emitir gráficos de tasas de interés, de distribución de la cartera y de demografía de la cartera de crédito. Ingresamos a tasa de interés. En este caso, se van a contar con gráficos para emitir tanto de tasas de colocación como de tasas de captación de manera comparativa, general y de acuerdo al comportamiento de mercado. Ingresamos a tasas de colocación en el segmento de comparativos. Al ingresar a esta opción, el usuario cuenta con diferentes actividades económicas en las cuales se clasifican las líneas de crédito, de manera que puede seleccionar una actividad económica en particular, se define el periodo de consulta y se procede a generar el gráfico. Al generar el gráfico, nos va a mostrar, por ejemplo, las tasas de interés ponderadas de nuestra entidad de acuerdo al promedio que saque en la actividad seleccionada. Y también se va a mostrar una línea más que corresponde a la tasa básica activa. De igual forma, en la parte inferior se va a mostrar estos datos de forma tabulada. Presionamos consultar otro periodo y nos regresamos al menú principal. Vamos a poder también emitir en datos generales, ya sea de colocación o de captación, otro gráfico en donde vamos a definir el periodo de consulta, lo generamos y nos va a mostrar en este caso para todas las actividades económicas en las que se clasifican las líneas de crédito, cuáles son las tasas de interés. Seleccionamos, por ejemplo, vivienda, vehículo, educación, salud, ayuda social y consumo, de acuerdo a la parametrización que cada entidad tenga definida en la plataforma. Y nos va a mostrar cuáles son las tasas de interés con las que está cerrando al periodo de consulta seleccionado. Cerramos el gráfico en la parte superior derecha con la X, regresamos al menú y podemos consultar de acuerdo al comportamiento de mercado. Ingresamos en colocaciones, también se puede seleccionar una actividad económica en particular. Se puede seleccionar la cantidad de ítems o la cantidad de entidades con las que deseo comparar mi entidad. Y definimos el periodo de consulta. Generamos el gráfico y con esto se va a mostrar un gráfico en donde me va a indicar cuáles son las tasas o cuál es el promedio de mis tasas de interés de acuerdo a la actividad seleccionada, cuál es la tasa de acuerdo al Banco Central de Costa Rica y cuál es la tasa promedio de mercado, con lo cual puedo definir si mis tasas de colocación están por encima o por debajo o están acorde al promedio de mercado. Cerramos el gráfico, regresamos al menú principal y regresamos hasta las 3 variables iniciales para ingresar a otro segmento. Ingresamos a distribución y desde acá vamos a poder emitir gráficos en donde nos van a indicar, por ejemplo, cuál es la colocación de la cartera, cuáles son las refundiciones por línea, un gráfico de distribución de crédito. Vamos a ingresar, por ejemplo, a colocación de cartera. Ingresamos a este gráfico, definimos un mes de consulta de la información, también defino la cantidad de ítems con la que deseo compararme, genero el gráfico y lo que me va a presentar es, para ese mes seleccionado, cuál es la composición de mi cartera de crédito de acuerdo a las actividades económicas. Por ejemplo, el total de mi cartera de crédito, qué porcentaje se compone de créditos en la sección de vivienda, qué porcentaje de esa cartera está actualmente definida para
cartera de vehículo, para ayuda social, es decir, en dónde están, cómo es la colocación o la distribución de mi cartera de crédito de acuerdo a las actividades económicas. Y de la misma forma me presenta esta información para el mercado, es decir, con quien yo me estoy comparando, en donde podemos entonces analizar de acuerdo al mercado dónde es que se coloca mayormente y si mi colocación va en la misma línea de lo que dice el mercado. Cerramos el gráfico en la parte superior derecha, regresamos al menú. De la misma forma, existen otros gráficos que el usuario puede emitir de acuerdo a la información que necesite analizar. Regresamos al menú principal, ingresamos a demografía y en demografía también tenemos para la cartera de crédito y para la cartera de ahorros varios gráficos en base a las características de los asociados, como por ejemplo la edad o el género. Ingresamos, por ejemplo, a colocaciones por edad y de acá vamos a poder seleccionar el mes de consulta. Podemos seleccionar también si queremos ver una actividad en particular o todas las actividades económicas, por ejemplo, consumo, y presionamos el botón del gráfico. En este caso lo que me va a indicar es cuál es, de acuerdo a las edades de mis deudores o de mis clientes asociados, cuál es el rango de distribución de la cartera específicamente en consumo. Entonces, por ejemplo, me va a decir que tengo un 12.76% en asociados cuyas edades están entre los 39 y 41 años. Esta información también se presenta de forma tabulada en la parte inferior, donde me va a indicar los rangos de las edades, la cantidad de asociados que tengo en ese rango, la actividad seleccionada y el saldo de los créditos que se mantienen en ese rango de edades. Seleccionamos cerrar, regresamos al menú anterior y de esta manera se pueden emitir cualquiera de los otros gráficos que aquí se encuentren disponibles, siendo esta una herramienta para analizar el mercado en el que se tienen colocados nuestros créditos y ver posibilidades de aumentar esa cartera de acuerdo a las características de la población.